acerca de la historia, el concepto de la historia del campo de la psicopatología. Como ustedes saben, nace del entrecruzamiento de una serie de discursos, de los cuales la psicología, ¿no es cierto?, el discurso que desarrollamos en nuestra facultad, es una, digamos, de las vertientes, uno de los vectores. La psiquiatría, quizás ciencia más iba a decir dura, pero no en el sentido de exacta, sino de con menos movimiento, de menos flexible, ¿no? Y el discurso o el vector del discurso del psicoanálisis. Como que nosotros desde la cátedra hacemos un recorrido histórico por el cual, ustedes algo ya han visto, se entrecruzan esos tres discursos y de esos tres discursos nace el campo de la psicopatología que nosotros enseñamos a lo largo de todo el año. De esa unidad, de la unidad 1, donde tenemos el nacimiento de la clínica de Bergeri, los fundamentos de la clínica también de Paul Bergeri, la constitución del concepto freudiano de psicosis, también de Paul Bergeri, un trabajo un poco breve, pero con mucho contenido, del autor Lanterí Lorá, y, que me falta, el trabajo de Pablo Muñoz sobre los diferentes enfoques teóricos en psicopatología. De ahí, ¿qué tendríamos que conversar o qué necesitarían ustedes que repasemos? ¿Qué es lo que no se entiende de ahí? ¿Mm? Sí. Bien, bueno, lo importante ahí es distinguir. Hablábamos de esos tres discursos. Lo importante ahí es distinguir qué es lo que aporta cada discurso. ¿Qué es lo que aporta la psiquiatría? ¿No? Para hablar de psicopatología acá. ¿Qué es lo que aporta cada discurso, digamos, a la constitución de ese campo? Bueno, del lado de la psicología, Ribot aporta más que nada el nombre, es quien más utiliza ese término, es quien impone el término psicopatología, ¿no? Del lado de la psiquiatría, son las primeras aproximaciones al campo de la nomenclatura, al campo de la descripción de cuadros, de la construcción de categorías clínicas. Más que nada, desde el comienzo, descriptivas. Más que nada descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que describen el cuadro, pero no lo explican. Es decir, describen sincrónicamente. Fundamentalmente vamos a decir que en el comienzo describen. Voy a necesitar que me dejen lugar acá porque si no, no puedo pasar. Pásense para, a ver. Un poquito más ahí. Le voy a sacar el respaldo, lamentablemente. Decía, más que nada, descriptivas, es decir, describen sincrónicamente en el comienzo. Describen sincrónicamente cada cuadro. En un comienzo, la llamada alienación mental. Esa sería la denominación para la enfermedad mental en el comienzo de la psiquiatría, ¿no? Con Pinel y Esquirol. En el comienzo de la psiquiatría clínica, lo que se llama como la psiquiatría clásica o clínica clásica, ¿no? Entonces, la alienación mental es en el comienzo una enfermedad única.
de la cual hay distintas variedades o modalidades, pero todas las enfermedades mentales son alienación mental. Son alienación mental en la medida en que se sostiene que el enfermo está alienado, está privado de la razón. No puede razonar normalmente. Todo eso, entre comillas, ¿no es cierto? Es lo que decían estos autores. En ese primer momento, entonces, las descripciones de la nomenclatura de la psiquiatría son más que nada sincrónicas, es decir, toman la enfermedad mental sin una relación a la temporalidad del cuadro. ¿Por qué? Porque acá no hay ni hipótesis etiológica, no tienen una hipótesis etiológica, no piensan en una hipótesis etiológica porque sostienen o esperan que la explicación de la enfermedad mental esté en la neuroanatomía. La neuroanatomía del cerebro explicaría en algún momento futuro, era la conjetura a la que se aventuraban en esa época, explicaría en algún momento la causa de la enfermedad. Hipótesis etiológica es la hipótesis causal de por qué alguien enfermó de eso y no enfermó de otra cosa. Eso no tiene respuesta en ese momento de la psiquiatría. Hay un segundo momento, para eso se tiene que producir una especie de acontecimiento bisagra, que es el descubrimiento que se hace en 1822 de la llamada PGP o parálisis general progresiva. La parálisis general progresiva era una enfermedad que se iba dando justamente progresivamente y que producía la parálisis general del cuerpo del enfermo, de manera progresiva, ¿no? De a poco. Se descubre, haciendo estos estudios neuroanatómicos en cerebro post-mortem de pacientes que habían sufrido la PGP, la explicación de lo que se descubre es importante, porque si no caemos en una cuestión de reproducción histórica sin entender las condiciones de lo histórico, digamos. Las condiciones de lo histórico son los hechos históricos. Si no, la historia sería un cuentito o una leyenda que inventamos y contamos para explicar aquello que no podemos explicar. Eso sería más bien un mito. La diferencia entre la historia y el mito es que la historia está hecha de eventos, de sucesos, de acontecimientos. Por eso hay que entender, no alcanza con decir, ahora en este examen no van a tener problema con eso, pero después cuando vayan al final no alcanza con decir, bueno, en 1822, descubrimiento bisagra, Bale, PGP. Bueno, ¿y qué es la PGP? Y es la parálisis general progresiva. Bueno, pero ¿y qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que pasaba? Digamos, ¿qué es lo que descubrieron ahí? Descubrieron que las personas que habían muerto con parálisis general progresiva, 20 o 30 años antes, no es tan importante quizás cuánto tiempo antes, pero sí que fue antes, diacrónicamente, hablamos acá de sincronía, sin tiempo, no se considera la evolución temporal, no se considera al dios Cronos, al dios del tiempo, estoy hablando en chiste, ¿no es cierto? No se considera el paso del tiempo, no se considera la evolución. Diacrónicamente sí se considera la evolución temporal, es decir, quienes habían muerto con parálisis general progresiva, antes, mucho tiempo antes, habían sufrido, se descubre revisando las historias clínicas de esos pacientes, habían sufrido de sífilis, y habían sido o habían obtenido una cura insuficiente de esa enfermedad de transmisión sexual tan conocida en el pasado y que parece ser que en la actualidad está también muy, muy presente.
una enfermedad muy antigua, que al estar mal curada produce como una suerte de efecto residual a nivel de las capas que recubren el cerebro, esas capas por donde circula el líquido cefalorraquídeo, si recuerdan neuro. Bueno, esas capas empiezan a sufrir una alteración morfológica por las cuales se empiezan a pegar y eso afecta con el paso del tiempo, por eso diacrónicamente, el que tiene sífilis se cura, pero si se cura mal, con el correr de los años, diacrónicamente, evolucionaba hacia una parálisis general progresiva. Es decir, se iba rigidizando su motricidad, digamos, sus capacidades motrices se iban rigidizando, se iba paralizando de manera general, es decir, que no era una sola parte del cuerpo, sino que todo el cuerpo en general, y progresivamente hasta quedar, digamos, prácticamente inmóviles. Entonces, una enfermedad contraída mucho tiempo antes, en este caso, una enfermedad de transmisión sexual, contraída mucho tiempo antes, desencadenaba o derivaba en un cuadro que en apariencia era psiquiátrico. Un cuadro en apariencia que tenía una cuestión neuropsiquiátrica, porque tenía que ver con lo neurológico y con lo que en ese entonces se consideraba cuadro psiquiátrico. Entonces, a partir de ahí, de esta lógica que se construye en ese momento histórico, estamos en 1822, y cuando se habla de que se pasa de lo descriptivo a las enfermedades mentales, que sería el paradigma de las enfermedades mentales, está como fechado en 1854, cuando el señor Falret escribe, el psiquiatra Falret, un psiquiatra de la clínica Salpêtrière, escribe un artículo. Falret era discípulo de Esquirol y escribe un artículo que se llama Sobre la no existencia o sobre la inexistencia de las monomanías. Hijo de unidad, digamos, entonces monomanía, enfermedad, una manía única, que tenía diferente, en este momento de la alienación mental, esa monomanía era como el cuadro vedette, era el cuadro paradigmático, digamos, tenía diferentes versiones, la monomanía intelectual, la monomanía razonante, la monomanía afectiva, bueno, diferentes formas de expresarse, pero de una misma enfermedad mental. Ahora, a partir de este descubrimiento que lleva su tiempo, ¿no es cierto? Porque decimos que esto se descubre en 1822 y recién 30 y pico de años después se escribe ese artículo de Falret y recién se habla de las enfermedades mentales a partir de 1870, por ejemplo. Es decir, que tiene su tiempo, tiene también su impacto diacrónico. Es decir, algo que se descubre aquí redunda luego en ese trabajo sobre la inexistencia de las monomanías, y luego, a partir de 1870, lo que se impone es el modelo de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales ya implica un enfoque diacrónico de la enfermedad. Entonces acá tenemos una primer tensión interesante en lo que es la consideración de la psicopatología, ¿no? Una perspectiva sincrónica, donde se toma el síntoma y la enfermedad en su devenir actual, aquí y ahora, y
una perspectiva que se habilita a partir de una serie de descubrimientos neuroanatómicos que se denomina perspectiva diacrónica, porque incluye el desarrollo integral del cuadro, desde su comienzo hasta su terminación. Como decía, uno de los principales exponentes iniciales de eso es Falret, el descubrimiento de la PGP de Bale también, vamos a poner los nombres así los recordamos. Y en la escuela alemana, el principal exponente de esa perspectiva diacrónica, ¿quién es? Kraepelin, o Kraepelin. Sí, dale, gracias. Bueno, Kraepelin, ¿qué es lo que sostiene Kraepelin? Kraepelin elabora una serie de manuales que son como lo mejorcito que existe en la psiquiatría clásica. Son creo que como 11 ediciones de los manuales psiquiátricos o de nomenclaturas psicopatológicas de Kraepelin. Kraepelin estudia el cuadro desde su comienzo hasta su terminación. Y estudia en ese recorrido diacrónico en qué momento empieza a manifestarse el síntoma, por ejemplo, a los 25 años, ¿no? 25 años. ¿Cómo evoluciona el cuadro desde los 25 hasta su terminación? Y allí, a partir de considerar esa perspectiva diacrónica, esa perspectiva evolutiva, ¿no? Porque ahí se incluyen las diferentes manifestaciones patológicas que tuvo el paciente, a partir de eso logra diferenciar, por ejemplo, cuadros como, a partir de eso, identificar claramente cuáles son los síntomas que se presentan acá, ¿no? En ese recorrido. A partir de eso logra diferenciar fundamentalmente algo que es importantísimo para el campo de la psicopatología contemporánea, que es diferenciar la paranoia de las demencias precoces, sobre todo las demencias precoces paranoides, que es un tipo de demencia precoz que él mismo había descrito y que luego retoma Bloiler cuando habla de la esquizofrenia paranoide, y que era uno de los diagnósticos más comunes del 100% de diagnóstico psicopatológico, más o menos el 90% era diagnosticado como paranoia. A partir de la implementación de los métodos kraepelinianos, es decir, de la perspectiva diacrónica, psicopatológica, ese 90% de paranoia cambia y tenemos de eso un 8% de casos. Es decir, el estudio evolutivo de cada uno de esos cuadros que habían sido, por ejemplo, diagnosticados como esquizofrenia paranoide, estudiado desde la perspectiva histórica de Kraepelin, histórica, digo, diacrónica, que considera el recorrido entero del cuadro, es decir, cómo empieza y cómo termina, se terminaba reduciendo ese diagnóstico a un 8%. ¿Por qué? Porque en esa perspectiva lo que se consideraba es cuándo empezaba el cuadro y cuáles eran las primeras manifestaciones. Entonces puede diferenciar Kraepelin que el cuadro de la paranoia empieza entre los 25 y los 40 años, es decir, ya en la adultez, y manifestándose en ese margen de comienzo con una serie de síntomas bastante sutiles o menores para luego ir evolucionando hacia un delirio sistematizado de persecución, por ejemplo, ¿no? Esa sistematización del delirio, esa particularidad de que el paciente exprese su síntoma a través de un delirio que tiene una estructura de sistema, que tiene una estructura sistemática, es decir, donde cada una de sus partes están en una relación de coherencia lógica con la otra, aunque no tengan una relación con la llamada verdad objetiva, con la realidad. Aunque sean incoherentes respecto de lo que sucede en la, entre comillas, vamos a decir nosotros del psicoanálisis, realidad material, aunque mantengan esa distancia quizás con los hechos de materiales, sí tiene dentro de la estructura del síntoma, perdón,
dentro de la estructura del delirio hay una coherencia y se construye una suerte de sistema. Algo de esto también planteaba Freud cuando decía, por ejemplo, que la histeria era un teatro privado, que la obsesión era una religión privada y que la paranoia era un sistema filosófico, es decir, un delirio sistematizado. Es decir, que la paranoia también era un sistema filosófico privado, solo de ese paciente, que solo pertenecía a ese paciente. Entonces, Freud hace esa distinción cuando habla de la relación entre la neurosis obsesiva y la religión, ¿no? Dice, la neurosis obsesiva tiene muchos aspectos en común con el pensamiento religioso, el pensar obsesivo y el pensar religioso, y dice, la neurosis obsesiva es una religión privada. Bueno, la paranoia es un sistema filosófico privado, de un solo individuo, íntimo, y que a veces también no se confiesa demasiado rápido, no es confesado en el discurso. Entonces, a partir de esta implementación de la perspectiva diacrónica, cae la unidad de la alienación mental. Cada enfermedad mental, se supone en ese momento, cada enfermedad mental debería obedecer a una distinta forma de enfermedad previa, orgánica, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo tuve algún tipo de enfermedad en mi desarrollo, quizás eso haya condicionado que después haga determinado cuadro. En este caso, decíamos la PGP, la sífilis. Para la paranoia, bueno, habría que presuponer algún tipo de lesión orgánica o algún tipo de malformación anátomoencefálica, ¿no es cierto?, que condicionó el desarrollo posterior, diacrónicamente, de una paranoia. Es decir, que estamos siempre aplicando al campo de las llamadas enfermedades mentales el método de la medicina clínica. Estamos esperando encontrar para algo que se produce mentalmente, si se dice mentalmente, se supone que es a nivel anatomoencefálico. Si se dice mentalmente, estamos esperando encontrar algún tipo de alteración anatomoencefálica que explique esa enfermedad mental. Esa lógica es la lógica del modelo médico, del modelo clínico médico, digamos, de la clínica médica. La clínica médica funciona así hasta el día de hoy. Entonces, la psiquiatría nació haciendo pie, pivoteando desde el modelo médico clínico, es decir, desde ahí, presuponiendo que existía eso, presuponiendo que para cada cuadro psiquiátrico, sería en ese caso, existía una razón etiológica en algún tipo de alteración anatomopatológica, producto, por ejemplo, de haber contraído algún tipo de virus o de haber contraído algún tipo de enfermedad. Esa perspectiva, en su inauguración, rompe con el paradigma de la alienación mental e inicia el periodo del paradigma de las enfermedades mentales, que luego se ve, veníamos por acá. Vamos a ver, exactamente. La hipótesis etiológica sigue siendo anatomopatológica, aunque no la desarrollen, pero esperan su desarrollo. Es como un axioma, es un axioma necesario. Seguramente enfermó porque hay alguna alteración. No lo podemos descubrir ahora, pero si tenemos en cuenta este antecedente, el de Bailey y las PGP, tenemos que presuponer que eso debe pasar con todas las enfermedades. ¿Qué sucedió históricamente con eso? Hasta vamos a decir acá, alienación mental, sincronía, diacronía, enfermedades mentales. Fueron proliferando tanto los cuadros que se describieron dentro de esta perspectiva, dentro de este paradigma, y fue tan poco desarrollada o tan poco probada la hipótesis etiológica de la que hablábamos recién, que este paradigma, estamos hablando de paradigma, estamos hablando de la perspectiva de la historia de la ciencia de Kuhn, ¿no es cierto? Que este paradigma de las enfermedades mentales empieza a entrar en crisis. Más o menos para 1900, vamos a decir acá,
1922 es la fecha que fueron los autores. Entra en crisis el segundo paradigma, el de las enfermedades mentales, porque no se produce, no se corrobora la hipótesis etiopatológica que se tenía, que era que había una alteración anatomopatológica, no se encuentra para cada cuadro, no se encuentra la causa anatomopatológica. Sí para algunos, ¿no? Pero no para todos los cuadros descriptos. Y la proliferación de cuadros, la proliferación de descripciones de cuadros comienza a producir una especie de juxtaposición entre las categorías. Los cuadros se empiezan a pisar, se empiezan a mezclar. Entonces es difícil definir dónde termina uno y dónde empieza otro. Entonces la función del diagnóstico se empieza a ver, digamos, cuestionada. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de paranoia, por ejemplo? Entonces, si no podemos diferenciarla claramente de otra serie de cuadros. Entonces ahí empiezan a producirse como una especie de conflicto de discursos entre las sucesivas descripciones, y al mismo tiempo se agota este paradigma porque no puede explicar desde la perspectiva anatomopatológica. Ese no poder explicar desde la perspectiva anatomopatológica genera esa especie de confusión de lenguas, es decir, que todo es hipotético. Todo es, digamos, de alguna manera necesario y nada es verdadero, nada tiene una razón que se pueda sostener o que se pueda argumentar desde dentro del modelo clínico médico con una causa orgánica. Si yo no puedo explicar con una causa orgánica cada uno de esos cuadros, entonces el paradigma empieza a entrar en crisis y se cae. Empiezan a confundirse los términos y el paradigma empieza a desaparecer. Y a imponerse un nuevo paradigma, que es el paradigma de las estructuras psicopatológicas. La fecha es un congreso de psiquiatría de 1922, donde se presenta Bleuler, y a partir de los aportes que ahí habían hecho hasta ese momento Freud y Jaspers, el mismo Bleuler, Jung. Bueno, acá hay mucho aporte del psicoanálisis. A partir de esos aportes se empieza a hablar de estructuras psicopatológicas. Entonces ahí van a escuchar que se habla un poco más de, vamos a poner acá, neurosis, psicosis y perversión, ¿no? Entonces que ese es un poco el campo psicopatológico. Vamos a escribir un poco mejor. El campo psicopatológico que aborda el psicoanálisis. El psicoanálisis a lo largo de toda su historia, desde Freud, desde los inicios con Freud hasta el día de hoy, ¿qué cuadros o qué, en términos de nomenclaturas, qué cuadros ha sabido descubrir en algún punto, describir también y explicar y construir también una hipótesis etiopatológica? Las neurosis, la psicosis y las perversiones. Por eso es que en ese último momento hay esa influencia del psicoanálisis. Ahora bien, ustedes podrían decir, entonces, todo en psicopatología, absolutamente todo, se divide o se identifica dentro de ese conjunto, neurosis, psicosis, perversión. ¿Qué dirían ustedes? Yo diría que no. Eso es lo que el psicoanálisis pudo abordar. Pero hoy nosotros cuando recibimos a un paciente, por ejemplo, en una clínica psiquiátrica, tenemos que estar preparados para no solo encontrarnos con eso, que es más que nada lo que describió, descubrió y desarrolló el psicoanálisis. Digamos, el psicoanálisis no es una cosmovisión, no explica el universo, explica esos casos puntuales, eso digamos, y construye hipótesis para explicar lo que pasa en algunos casos que se generaliza hacia
hacia otros individuos que presenten esa sintomatología y que tengan algún elemento histórico similar. Pero esto no quiere decir que con el psicoanálisis se explique todo el campo psicopatológico. En eso hay que ser bien, me parece, justo, digamos, sino que hay cosas que el psicoanálisis quizás no puede explicar y que incluso no tiene por qué explicar porque no es una ideología o no es una cosmovisión del mundo, es decir, no explica todos los fenómenos, pero sí explica estas tres grandes categorías dentro de la cual cada una tiene sus distintos cuadros, ¿no es cierto? Vamos a hablar de neurosis, histeria, obsesión y fobia, o la llamada histeria de angustia. A la fobia la llamamos histeria de angustia. En la psicosis, paranoia, esquizofrenia, manía y melancolía. Y en las perversiones, fundamentalmente en Freud, el paradigma de la perversión es el fetichismo, ya lo vamos a ver cuando veamos perversión, y con Lacan, el masoquismo. Y su par, el sadismo, aunque no sea un par reflexivo, pero bueno, el masoquismo, el sadismo, y en Freud el paradigma de la perversión, que era el fetichismo. Con Lacan, el paradigma de la perversión va a cambiar y va a ser el masoquismo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en más detalle cuando veamos perversión al final de la materia. Vamos a borrar todo esto y vamos a dejar el par, ese par instrumental que utilizó Bergerie, que es el par sincronía y diacronía, para empezar un poco a avanzar en el programa. Sí, la escucho. Jaspers, así como Freud, están en la transición entre las enfermedades mentales y las estructuras psicopatológicas. Dentro de lo que serían los enfoques, que no los desarrollé, es bastante más sencillo, estaría dentro del enfoque interpretativo. Jasper es, desde la perspectiva interpretativa, alguien que interpreta el padecer, el malestar de las personas en los términos metodológicos que él propone. Freud, exactamente lo mismo. Freud es interpretativo. Freud interpreta la psicopatología en los términos teóricos, en el marco teórico que él propone para esa explicación. Bueno. Sí. Y el psicoanálisis, claro. El psicoanálisis aportó una hipótesis etiopatológica. El psicoanálisis dice, ¿por qué enferman las personas de estos tres cuadros, neurosis, psicosis y perversión? Bueno, por la insatisfacción de la pulsión sexual. La frustración de la satisfacción sexual por razones socioculturales, es decir, el desarrollo mismo, digamos, de la vida social y cultural se fue dando de determinada manera históricamente que los aspectos agresivos y sexuales, el ser humano se vio compelido a tener que reprimirlos. Desde antaño, no estamos hablando ni siquiera de esta época, estamos hablando hasta del mundo primitivo, dice Freud. Por eso habla de la horda primordial y construye el mito del asesinato del padre de la horda para explicar por qué de alguna manera se sofocaron los impulsos agresivos y los impulsos sexuales para con los miembros del clan. ¿No? Es una explicación mitológica de un aspecto constatable en la historia de la humanidad. Era necesario que para armar sociedades, para armar comunidades, los impulsos agresivos fueran sofocados. Si no, no se lograba, digamos, prescindir del aspecto narcisista individual para formar un colectivo. Esto pasa todo el tiempo cuando queremos armar un grupo de algo. Armamos un grupo de WhatsApp y si no silenciamos a ese que manda gilada, digamos, el grupo explota. Es decir, que hay que siempre estar ahí como, ¿no? Si no deponemos los intereses individuales, no podemos armar nada socialmente. Uno tiene que decir, bueno, esto acá no. ¿No es cierto? Hay límites. Esto acá no. Esto después lo hablo en otro lado o lo hago en otro lado, pero en esto, porque si no ataco la coherencia del grupo, el objetivo del grupo. Eso Freud lo trabaja magistralmente en el malestar de la cultura.
Vamos a dejar este par, porque este par es útil para entender sobre todo la lógica del significante en Lacan. Sincronía y diacronía son cuestiones que son conceptos que atañen a la estructuración misma del lenguaje. El lenguaje funciona utilizando por momentos operaciones sincrónicas, como es, por ejemplo, la metonimia, y por momento operaciones diacrónicas, como lo es la metáfora. ¿Vieron ustedes algo? Entramos acá porque ya entramos, digamos, teníamos la primera unidad, la primera parte de psiquiatría, y después ya empezamos con Lacan, ¿no es cierto? Es decir, empezamos a hablar del estatuto del sujeto, del estadio del espejo y la metáfora paterna. Y algo más, pará. Y los tres registros, real, simbólico e imaginario. Acá estamos de lleno en el registro simbólico. Para pensar esto estamos de lleno en el registro simbólico. Entonces decimos, el lenguaje opera por sucesión de términos. A esos términos, cuando no sabemos el significado de los términos, cuando sabemos el significado de un término, es una palabra. Una palabra es un signo lingüístico, tiene un significante y un significado. Es decir, tiene una materialidad, la fonatoria de esa palabra, y el significado, es decir, lo que esa materialidad representa. Más o menos para cada uno y quizás con cierto sentido común para todos. Entonces, cuando esos términos no tienen, o desconocemos su significado, estamos hablando de significantes. Ahí funciona como significante. Cuando no conocemos el significado, cuando sí conocemos el significado, o cuando de alguna manera estamos todos de acuerdo en el significado, tenemos una palabra. ¿No es cierto? Que es el elemento básico y fundamental de la comunicación. Emisor, receptor, emisor, mensaje, eso es una M, y receptor. ¿No es cierto? Que es la teoría de la comunicación que Lacan subvierte. Desde esta perspectiva, el emisor envía un mensaje que el receptor recibe. Es una perspectiva bastante simplista. Lacan la invierte. Lacan dice que uno recibe su propio mensaje del otro, pero invertido. Porque uno empezó a hablar con las palabras que le vinieron del otro. Es decir, porque hubo, digamos, ese llamado baño del lenguaje inicial que preexiste incluso al sujeto, porque se llega a un mundo que está ordenado por el lenguaje, que está ordenado a través del lenguaje. Es el lenguaje lo que permitió construir todo esto. La facultad de la universidad es un lugar eminente de tratamiento del lenguaje, es decir, un lugar donde sobre todo, ¿qué se hace? Se habla, ¿no? Se producen discursos, se desarrollan discursos, se analizan discursos, se contraponen discursos, ¿no es cierto? Por eso la mayor parte de las instituciones son las instituciones que hay en nuestra sociedad, la mayor parte son instituciones de lenguaje. Y el lenguaje mismo es la gran institución que Lacan ordena bajo el término gran otro. Dice, bueno, ese es el gran otro del lenguaje. Hay un gran otro que no es material, que no tiene materialidad, sino que es eminentemente simbólico, que es el símbolo con el cual Lacan habla de lo que sería el conjunto de las reglas, de las relaciones entre los significantes, ¿no? Por eso se dice, el gran otro es el tesoro o tesorero del significante, es de donde se extraen los significantes con los cuales se ordena la vida humana. Esos significantes se presentan siempre en una línea, en un discurso, sucesivamente, y tienen entre sí relaciones de oposición. Es decir, el significante por sí mismo no significa nada a menos que se oponga a otro significante, ¿no? Cuando yo opongo
1, un S1 a un S2, en esa oposición nace o se pierde el sentido. O nace un sentido o se pierde el sentido que ya se tenía. Esta sucesión de significantes se encuentra sincrónicamente, aquí hay una sincronía, con lo que Lacan llama la línea de la intención o la línea del sujeto en su inefable y estúpida existencia, con el grito, con la necesidad, digamos, ¿no? Cuando un significante sincrónicamente se anuda, cuando un término del cual conocemos su significado se anuda de repente a la satisfacción de una necesidad, estamos hablando fundamentalmente en la constitución de un psiquismo, en la constitución del lenguaje para un psiquismo determinado, para un cachorro humano, para un bebé, para un niñito. Cuando sincrónicamente se abrochan esas dos líneas, se produce como simultáneamente, ¿no? Porque esto es esta línea que viene así, se cruza con esta que viene así, ¿no es cierto? Entonces, en este momento de cruce, simultáneamente, porque Lacan indica este giro para este vector, para explicar esa simultaneidad, se produce el nacimiento del gran otro, es decir, que un significante signifique la satisfacción de una necesidad. Grita y le dan de comer, o llora y le dan de comer. Ese anudamiento instaura de manera sincrónica, simultáneamente, el campo del otro y el mensaje. Es decir, que a partir de ahí, sincrónicamente en ese abrochamiento, nace el gran otro como institución del lenguaje y el mensaje como lo que nace a partir de la combinatoria de esos significantes que nos vienen de gran otro con nuestras necesidades, ¿no? Simultáneamente, sincrónicamente. Pero esta vuelta se repite una y otra vez de manera diacrónica. Es decir, que a partir de ahí, bueno, si grito y obtengo la comida, o sea, si grito, el mensaje es tengo hambre, ¿no? Si lloro, el mensaje es necesito que me cambien el pañal. O si vomito, el mensaje es paren de darme de comer, digamos. Es decir, si a lo que me pasa a mí con mi cuerpo se le engancha un significante, vomitó, lloró, gritó, se cagó, lo que fuera, digamos, eso va identificando diferentes abrochamientos que ya funcionan diacrónicamente, porque ya estamos dentro del campo del otro y del mensaje. Y esa diacronía es lo que Lacan dice es el significado al otro. Es decir, a partir de ahí le empezamos a dar al gran otro su significado. Es decir, que los significantes que nos vienen del otro significan algo. Es la alienación al lenguaje. Entonces, por eso, cuando estamos hablando con alguien y no le entendemos, pero ¿qué querés decir? ¿No? Como intentar... ¿No? Está esta sincronía del bla, 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 voy hablando, lo que pasa, lo que puede ser que esté pasando ahora también, voy hablando, y en algún momento, bueno, pero ¿qué quiere decir tal cosa? ¿No? Entonces hay que hacer el recorrido de volver a cada uno de estos, tomarlo para producir el mensaje, ¿no? A partir de ahí, digamos que estamos de alguna manera dentro del lenguaje. Estamos capturados ya por la lógica del lenguaje. Es decir, esto se produce de manera histórica cuando somos muy pequeñitos, pero la estructura de ese ingreso en el lenguaje nos preexiste, porque es como entraron en el lenguaje generaciones tras generaciones, digamos, ¿no? Poniéndole palabras a la satisfacción de una necesidad o a la insatisfacción de una necesidad también. Grita, tiene hambre. Hay una necesidad insatisfecha, el hambre, o tiene sueño. Y eso, ustedes cuando ven un cachorrito humano,
O incluso con un gatito, con un perrito pasa lo mismo, porque nos preguntamos, bueno, ¿qué le pasará que llora? ¿No es cierto? Entonces ahí estamos adentro del lenguaje, porque le queremos encontrar a eso, a esa necesidad, su significante y su significado. Pareciera a veces que si le encontramos su significante, si sabemos qué es, en términos significantes, vamos a poder producir el significado. Es decir, vamos a entender qué quiere decir. Lacan jugaba con eso, decía, el amor no existió hasta que alguien vino e introdujo la palabra amor. Antes no había amor. Pero alguien vino y dijo, bueno, este afecto raro que no entendemos, que nos confunde y que nos genera tantas cuestiones, bueno, es el amor. Y ahora, bueno, ahora, hace rato, el amor es una magia. Bueno, y así sucesivamente. Nadie hablaría de la libertad si no hubiera el término libertad. Es decir, el lenguaje produce el significado, que es lo que Lacan realiza con Saussure, ¿no es cierto? Invierte. Saussure decía significado y significante. Lacan dice, el significante va arriba porque el significante determina el significado. Sí. Es lo mismo. Bueno, se podría decir, a veces se diferencia el otro de la ley, el de la ley de la ley y el otro del lenguaje o el otro del código, pero el gran otro es, esto es el matema del gran otro. Es la notación matematizada del gran otro. Exactamente. La demanda ya es el pasaje de la necesidad al campo del lenguaje. Después, lo que de la necesidad, dice Lacan en el seminario 5, lo que de la necesidad a la demanda no pasa, queda, empieza a inaugurar el campo del deseo. Después hay un más allá y un más acá de la demanda, pero bueno, el deseo es eso, es justamente eso que de la necesidad en su pasaje a la demanda no pasa, queda. Sí, la demanda está dentro del orden del lenguaje. Y el deseo también, digamos, porque es lo que intenta todo el tiempo decirse a través de un significante, pero no lo encuentra, entonces metonímicamente va, digamos, circulando. Sí. Sí. El otro, esto, la A mayúscula, es una notación, es un símbolo. ¿Y qué es lo que simboliza? El otro del significante, el gran otro, el otro del código, el tesoro de los significantes. ¿Qué simboliza? El conjunto de los significantes. Tengan o no significado. Puede ser en ese lugar, puede ser encarnado por el otro materno. El otro materno que es el que materna al niño, no importa sea de qué género, sino el que materna al niño, el que satisface las necesidades del niño, mientras satisface las necesidades del niño, si es un sujeto de lenguaje, seguro habla. ¿No? Esto que dice, las plantas crecen más sanas cuando uno les habla. Bueno, vaya uno a saber si es así, pero sí es cierto que cuando uno está en el lenguaje, habla. Le habla al perro, le habla a las plantas, le habla al vecino, y si está cuidando un chiquito, lo más probable también es que le hable. En ese hablar es la introducción al lenguaje. O sea, no hablarle a un cachorro humano, digamos, tiene consecuencias muy gravosas. Es decir, es no introducirlo en el lenguaje. Tiene consecuencias a nivel psicopatológico muy graves. Una crianza que no incluye el lenguaje. Sí.
Esta es la de la necesidad o de la intención, dice la del grito, dice también Lacan. Es el sujeto en su inefable y estúpida existencia. Es un sujeto prehistórico que no tiene historia, porque no tiene significante. ¿Se entiende? No es el sujeto del inconsciente todavía, que es lo que se va a producir por resultado de todo el grafo del deseo, va a producir la división del sujeto, que es lo mismo que veíamos cuando veíamos este otro esquema. Acá lo vamos a ver y de paso articulamos. Esto mismo es el símbolo del súbdito, o en el trabajo de Muñoz lo van a encontrar en los... ¿Te lo voy a llover? Qué lindo. Lo van a encontrar como el assujet. Muñoz lo rastrea en francés y dice... Lo contrario del sujeto del inconsciente, ¿no? Porque por eso se dice el sujeto de su inefable y estúpida existencia. Una existencia inefable es una existencia de la que no se puede dar cuenta a través de, no tiene historia, no se puede dar cuenta a través del significante. Inefable es que no se puede decir nada de eso. Y estúpida, porque sería una existencia estúpida si no tuviéramos historia. Entonces, este lugar es el mismo del sujeto de la necesidad, antes del lenguaje. Sí. No, claro. Esta S no es la S del significante, es la S del sujeto de la... No hay significante en juego todavía, en términos de la dinámica del sujeto, no hay significante en juego, el significante como tal preexiste. ¿Por qué pone esa S Lacan? Porque es homofónico de es. Y es en alemán es el ello freudiano. Das Ich, das Es, es el yo y el ello. Das Ich, el yo, das Es, el ello. Entonces, es homofónico, el es sería el ello primordial, el ello anterior a la represión. El ello como sede de los instintos, ¿no? No podemos hablar de pulsión ante el lenguaje tampoco, pero bueno, sería el ello como sede de la libido. Es como lo contrario del tesorero del significante. Es el tesorero de la libido, de la energía psíquica. La necesidad pasa a ser demanda cuando pasa el lenguaje. Se entiende que la satisfacción de la necesidad garantiza ese pasaje, porque si obtuve satisfacción, voy a volver a utilizar el mismo signo para obtener la satisfacción. No, lo que de la necesidad, si una demanda no se cumple, es una demanda insatisfecha, no necesariamente va a generar un deseo. Lo que de la necesidad no pasa a la demanda, queda en el camino, eso es lo que produce el deseo. Y por eso tiene ese carácter imperativo, porque hereda de la necesidad insatisfecha su carácter imperativo. Pero ya no se puede satisfacer como se satisfacía la necesidad, porque ya intentó entrar en lo simbólico y no entró, ya se vio alterado, se ve alterado por lo simbólico, aunque no ingrese en lo simbólico. Por eso el deseo está en lo simbólico, pero le cuesta representarse. No, el deseo está en lo simbólico. Claro, digamos, lo que se dice, la satisfacción de la necesidad en un viviente, la satisfacción de la necesidad, si yo obtuve la satisfacción de la necesidad, es decir, se me calmó el hambre, por ejemplo, se calmó eso que punzaba ahí, por cierto reconocimiento de un símbolo o por cierta utilización de un símbolo, de un significante, lo más probable es que recurra a ese símbolo, a ese significante, cada vez que quiera satisfacer el apremio de la necesidad. Es decir, en la medida que la necesidad apremia, se ingresa al campo de lo simbólico. Sí.
Sí, digamos, hay una lengua, hay un lenguaje común, ¿no es cierto? Hay un lenguaje, si se quiere, del orden de lo social, y después Lacan, para hablar de esos significantes que tienen su estatuto más relacionado al otro del sujeto, construye el término que se llama la lengua, pero todo junto. ¿Mm? Para nombrar esos significantes que son del gran otro del sujeto y que marcaron su historia, que pueden ser, digamos, condensaciones, desplazamientos, no neologismos, no necesariamente tiene que ser un lenguaje, tiene que ser un, por eso lo escribe así Lacan, por eso lo escribe pegado, rompiendo las leyes sintácticas del lenguaje, porque digo, esto es del campo del inconsciente del sujeto. ¿No? Lacan dice, el inconsciente es el discurso del otro, es decir, el inconsciente viene de ahí, viene de esas palabras que vinieron del otro, pero que no fueron, que no encontraron su significado y que quedan entonces vinculándose, ¿no?, a determinadas líneas asociativas y retornando desde lo inconsciente, apareciendo a veces como un chiste, como un lapsus, como una, sí, como un término inventado, hay gente que inventa palabras para jugar, digamos, no necesariamente son neologismos, son condensaciones. Por ejemplo, estábamos hablando con alguien ayer en la consulta que hablaba de la solemnidad o de cómo la solemnidad que a veces él adoptaba en determinadas situaciones lo dejaba solo. Entonces yo, para rarificar el lenguaje, le digo, es como una solemnidad, ¿no? Ese es un término inventado. Pero no es un neologismo, porque un neologismo tiene una significación absoluta. El neologismo es una cuestión muy presente en la psiquiatría. Es una palabra que el paciente repite, pero sin explicar su significado, porque no lo necesita explicar, porque para él eso tiene un significado absoluto, una significación absoluta. Una condensación como familionario, como este ejemplo que yo puse, se presta a múltiples interpretaciones. Lo que se hacen es condensar dos términos al estilo freudiano, es decir, la explicación de cómo trabaja el inconsciente. Pegando dos palabras, condensando dos palabras, que hace que la palabra original cambie su sentido y la otra, la segunda, también. Entonces se genera como un tercer término con un significado abierto a la interpretación de cada quien. Quien no conoce la estructura misma de la historia de esas palabras no lo va a entender nunca. Quien estuvo en la conversación sí lo va a entender. Muchas palabras en nuestro lenguaje nacieron de ese tipo de operaciones. Claro, el otro es el otro, el código es el conjunto el código es el tesoro del significante, el conjunto de los significantes. Claro, sí. Lo que pasa es que se habla del otro de la ley y del otro del código como una distinción, pero es el gran otro del lenguaje. Allá atrás. Son dos momentos distintos de la obra de Lacan, que uno introduce, digamos, pero está hablando del mismo fenómeno en dos momentos distintos de su obra. Sujeto mítico del goce a la altura del Seminario 10, 1962, y Sujeto insinefable y estúpida existencia de los años 40 y pico, 50, porque es de un escrito acerca de la causalidad psíquica, y bueno, en varios lugares aparece así muy puntualmente mencionado, pero es bastante anterior. Está nombrando, digamos, por eso dice sujeto mítico del goce, porque es un mito suponer que hubo un sujeto antes del lenguaje. ¿Entiende? Por eso sujeto mítico de un goce previo al lenguaje. Y cuando habla del sujeto insinefable y estúpida existencia, Lacan, en este esquema, en el esquema L, arranca de ahí la cuestión. Es este mismo punto, previo al lenguaje, pasando por lo imaginario, ingresando en lo simbólico, esto está vectorizado, ¿no? Y recibiendo del otro la sanción, que es lo que de alguna manera nos introduce como yo en el lenguaje, como alguien que es hablado por el lenguaje y que también habla el lenguaje, digamos, ¿no?
que es lo que se produce a partir del estadio del espejo. Bueno, acá lo ubica como sujeto de su inefable y estúpida existencia, pero en este otro esquemita, vamos a hacerlo acá, en la tabla de la división subjetiva, sujeto mítico del goce, se divide por pasar por el lenguaje, es dividido por el lenguaje. Entonces el resultado que tenés es la división del sujeto, la división del otro y la aparición del concepto de objeto A. Por eso, aquí el concepto de objeto A todavía no existe en esa época. Por eso cuando hablamos de goce, ya estamos hablando, digamos, de esa época en la cual Lacan empieza a elaborar lo que él dice que es su gran única invención dentro del psicoanálisis. Dice, todo lo anterior lo tomé de Freud, la introducción del objeto A en el seminario 10 y luego en el 11, que es el seminario ya de la segunda etapa de Lacan, de la etapa más lacaniana de Lacan, ya no de retorno a Freud, sino de desarrollo de sus propias elaboraciones. Esto es 1962 y esto es 1946 a 1958, por poner una fecha, pero en realidad es toda esa etapa de Lacan en la cual él desarrolla lo simbólico. Seminario 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos son los seminarios eminentemente simbólicos de Lacan. Bien, vamos a este esquemita. Y así después vamos al estadio del espejo, que es importante también. El sujeto insinefable y estúpida existencia pasa por el encuentro imaginario con el semejante o por el encuentro especular con el reflejo de su propia imagen en un espejo, ¿no? El encuentro con alguien que está en una posición semejante sería, porque es difícil para el cachorro humano identificarse con alguien que quizás está en una posición distinta, no sé, un adulto. A veces pasa con los animales, vieron que los chicos se identifican con el animalito de la casa y empiezan a jugar, digamos, a que hablan como el animal de la casa, o ladran, o maullan. Si eso se extiende por mucho tiempo, hay que hacer algo, no hay que dejar que eso. No hay que dejar que eso avance así. Pero es un juego simbólico. A Juanito le pasaba con los caballos. Él se identificaba en ese interjuego ahí. El caballo era el objeto fóbico. Que al caballo le pase determinada cosa que él no quería que le pasara a él. Pero bueno, eso era lo que lo atemorizaba. Después tenemos el otro que era el hombre de las ratas. También, que tenía una cuestión ahí, de cierta homofonía, de cierta combinatoria entre la rata, pagar las cuotas, una imagen que él tenía de una tortura que le habían hecho no sé quién, no sé dónde, que era que le metían la rata adentro del cuerpo, no voy a ser tan escatológico, pero era más o menos así. Después tenemos el otro que era el hombre de los lobos, es decir, que también una neurosis infantil, es decir, que el niño se identifica en ese momento con alguien que está en una posición semejante, de súbdito, de asujet, de no tener, digamos, relación con el lenguaje que tiene. Entonces, u otro niño, o por eso pasa eso con los animalitos, digamos, con las mascotas. Que el niño se identifique con ese que está en una posición semejante a él. Pero no se puede identificar con el otro que está hablando, que está mandando WhatsApp, o que está así. No, se identifica con el que está en ese punto de, digamos, previo al ingreso en el lenguaje, o que todavía no tiene la capacidad de hacerse del lenguaje. A partir de ese encuentro con la imago del semejante o con la imago del propio cuerpo en el semejante o en el reflejo, se identifica como un yo moi, digamos, como alguien como ese, parecido a ese o como ese. Y eso busca una sanción en el campo del otro. Es decir, para que esto no quede simplemente en la mímesis imaginaria de esa especie de reconocimiento de la semejanza, falta un símbolo,
¿no? Falta un nombre. Por eso se dice, el niño, dice Lacan, en el estallido del espejo, se vuelve al adulto que lo sostiene, porque el estallido del espejo se produce en un momento en el cual el niño todavía no puede sostenerse por sus propios medios, dice Lacan, no está entre los 6 y los 18 meses, o está sostenido por alguien, o por algún artefacto que lo sostiene, como un andador, una cosa que lo mantiene con el cuerpo armado frente al espejo. Es decir, todo desarmadito no se produciría la imago del cuerpo, ¿no? Sería como una bolsita ahí de órganos, ¿no? Esto necesita que el cuerpo se presente como armado. Dice Lacan, hay una diacronía ahí, es decir, el aparato visomotor del ser humano, y por ende la psicología del ser humano, se desarrolla a una velocidad, si se quiere, más avanzada que los haces piramidales, digamos, de la columna vertebral que le da forma al cuerpo, que le da solidez al cuerpo. Hay una diacronía, lo visomotor, el reconocimiento de que él, porque dice, primero el niño primero se reconoce, le da gracia y empieza a jugar, a hacer morisquetas. Si levanto el brazo, la imagen levanta el brazo. Bueno, empieza a hacer eso, pero no se queda ahí, dice Lacan, sino que se vuelve al adulto para buscar la sanción simbólica, y entonces dice, y ahí es donde el adulto dice, ese eres tú, ese sos vos, digamos, y en ese movimiento es donde se produce un doble movimiento de reconocimiento, aquí de reconocimiento, es decir, sí, ese soy yo, ese que estoy viendo ahí soy yo, o ese que está ahí es como yo, si hubiera otro niño en lugar de una imagen, y también de desconocimiento, ¿no es cierto? Porque la imagen no soy yo. En todo caso, la imagen es la imagen de mi cuerpo, pero mi yo, en tanto unidad simbólica, no se reduce a eso. Mi historia simbólica no se reduce a esa imagen. Es decir, que la imagen, había un cuadro muy famoso de Magritte, que siempre lo cito, que dice, es un cuadro que hay una pipa dibujada y él abajo pone, esto no es una pipa. Es decir, esto es la pintura de una pipa, esto es la imagen de una pipa. Nosotros tendemos a olvidarnos que la imagen y el objeto son dos cosas distintas. En óptica se utiliza para eso una determinación que es importante, que es diferenciar la imagen real de la imagen virtual. Eso hoy en día tiene muchísimas aplicaciones. La imagen real es la imagen que se extrae de un objeto. Por ejemplo, yo me saco una foto, en este momento, una selfie, digamos, me saco una selfie y sería una imagen real, o sea, del objeto Pablo, del cuerpo mío, saco una foto, bueno, una imagen real. Ahora, si yo con esa foto hago un sprint de pantalla y lo mando por WhatsApp, digamos, o hago una historia donde le agrego cosas, qué sé yo, en Instagram, lo que fuera, estoy haciendo una imagen virtual, porque estoy extrayendo una imagen no del objeto, sino de la imagen del objeto. Entonces, el yo sería, de alguna manera, una especie de construcción virtual. Es la imagen que mentalmente uno tiene de sí mismo construida a partir de la imagen que vio de sí mismo en el espejo o que cree que el otro ve de uno. Porque también ahí entra en juego el imaginario, la fantasía. El otro día estaba parado en la calle y venía una nenita caminando por como una especie de cordoncito, ¿cierto? Venía la nena caminando así, tac. Ahora es el momento que me caigo. Tac, tac, jugando, ¿no? Haciendo un cordoncito bajito. Y cuando pasó, digamos, no me miró. Yo la estaba observando porque observaba el juego. Digamos. Cuando pasó, ella no me miró. Pero evidentemente me había visto evidentemente porque en un momento se resbala, tac, se cae un poquito, el papá la agarra, la levanta, qué sé yo. Lo primero que hace cuando cae, me mira a mí que yo estaba acá. O sea, si yo hubiera sido un salame que hace, o me río, digamos, ¿no? Pero buscó ahí a ver, pero antes, cuando ella venía, no me había mirado, no es que venía mirándome y después, no, ella venía en la de ella con su juego, pero lo primero que hizo fue mirar, digamos, al que está ahí, al desconocido, a ver qué sanciona respecto de eso que pasó ahí. ¿Qué me pasó ahí? Me desarmé como cuerpo, ¿no? Cuando a uno le pasan accidentes, ¿por qué es tan gracioso el tropezón?
Ahora cuando se vayan caminando con la lluvia van a ver. Lo gracioso que es tropezarse. Porque uno se tropieza y el amigo que está al lado, en vez de ayudarlo, se empieza a reír, digamos. Porque te caíste de lo imaginario. Porque venías ahí todo armadito y de repente te desarmaste. Sos una bolsita de órgano. Ya está. Lacan sostiene, entonces, que en ese movimiento se produce un reconocimiento y un desconocimiento. Porque si yo me creo que esa imagen soy yo, desconozco justamente lo senso perceptual de mi cuerpo, digamos, lo que me le está pasando a mi organismo quizá en ese momento. A esa imagen como tal, no le pasa nada. Está armada y es una gestalt a la que me alieno, a la que me precipito. Pero como tal, esa imagen no siente nada. Entonces vos podés estar muy bien en la imagen, pero tener, por ejemplo, un dolor de panza insoportable. Entonces estás así como bárbaro, digamos, pero ¿viste? La imagen se mantiene, pero o te duele la cabeza y no decís nada y estás haciendo lo que tenés que hacer, pero en realidad tenés algo acá. Bueno, en términos de... Eso podría ser un ejemplo para pensar el desconocimiento. Lo que se desconoce es la historia subjetiva en relación al lenguaje, porque todo eso se reprime, digamos. Entonces, todo lo que lo llevó del gran otro al ese se ve como de alguna manera intervenido por el eje imaginario que interrumpe, digamos, el desarrollo de las determinaciones simbólicas. Es decir, si yo me creo que soy mi imagen, no me voy a preguntar nunca por verdaderamente quién soy en mi historia, en mi desarrollo subjetivo. Había un psicoanalista que se llama Germán García que decía, hablar es perder la imagen. Entonces voy a un congreso de psicoanálisis y me voy con la pinta, voy así, me siento en la mesa donde tengo que hablar y estoy ahí, el señor psicoanalista, empilchadito, perfumadito, calladito, peinadito, no en mi caso, digamos, pero podría ser cuando era más joven. Entonces, ahí armadito, ¿no? La Gestalt. Ahora, cuando dice, bueno, ¿qué opina de las patologías contemporáneas del acto, por ejemplo? Y ahí tenés que empezar a hablar. Y capaz que tenés que empezar a hablar de algo que no sabés mucho. Entonces tenés que empezar a hablar y toda esa pituquería de imagen que tenía ahí se empieza como a desarmar. Entonces, había otro tipo que se llama Groucho Marx, que era un comediante, que decía que hablar, digamos, que hablar era, de alguna manera, darle pistas al otro de lo salame que uno era, digamos. Mientras uno se quedaba callado, estaba todo perfecto. Calladito el tipo... Hay muchos políticos que utilizan esa lógica. No los que se los ven en la tele, sino los que cobran por otro lado, no se sabe bien qué hacen. Bueno, no hablan, no aparecen nunca, no están en ningún lado, ¿no? El día que hablan, vos entendés por qué no hablaban. Es decir, hablar es el riesgo de perder la imagen o de dar otra imagen distinta. La tonada, por ejemplo, yo empiezo a hablar y tengo determinada tonada, y quizás la imagen cuando uno la ve dice, bueno, no, debe ser de tal lado, de tal otro lado. Vos de vacaciones en un lugar piensa que sos capaz de tal país o de tal provincia hasta que hablás. Una vez que vos hablás, dices, Córdoba, o Entre Ríos, o lo que fuera, ¿no? Pero es como que empieza otro juego. Respecto del estadio del espejo, Lacan dice, hay una especie, ahí vamos, hay una especie de diacronía entre la cuestión de la conformación del cuerpo y el desarrollo de la percepción, del lo visomotor a través de la percepción. Es decir, que se reconoce antes de tener un cuerpo armado. Se reconoce como tal y se precipita a alienarse a esa imagen antes de tener el desarrollo corporal. Entonces dice Lacan, es una situación diacrónica o que obedece a una diacronía que se resuelve sincrónicamente, se resuelve en la identificación. Ese sería el proceso psíquico que resuelve esa diacronía de que el cuerpo se esté desarrollando a una velocidad y lo psíquico se esté desarrollando a otra. A través de la identificación se resuelve esa diacronía, esa diferencia temporal en el desarrollo, se resuelve sincrónicamente en la identificación, pero deja como saldo
ese par reconocimiento, es decir, que hay algo que ingresa, algo que es reconocido, y hay otras cosas que son desconocidas, que no tienen su lugar en la imagen. ¿Mm? Ya preguntaba la compañera acá. Y después. Cuando uno no habla, por ejemplo, de otra persona, pasa de no hablar, que, bueno, estaría bien la diferencia. El yo-ye es la unidad del lenguaje, el shifter, el indicativo de quién habla. ¿Quién habla? Yo. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo estoy acá hablando y digo, ¿quién fue el que levantó la mano? Yo, dice alguien. Y yo me doy vuelta, ¿quién es yo? Nadie es yo. Es un término con el cual uno se identifica, se nombra cuando habla, pero que no dice quién es uno. Dice lo mismo para todos, es un término universal. Entonces, por eso es, digamos, por eso se lo pone en relación con el sujeto del inconsciente. Porque el sujeto del inconsciente no tiene entidad, no tiene unidad, no es algo, sino que es una función de iancia o de división de la relación de un determinado individuo con el lenguaje. El sujeto del inconsciente sería aquel que no encuentra un significante que nombre su posición. Por eso está en relación al deseo. Cuando decíamos el deseo es lo que de la necesidad a la demanda queda, es decir, no pasa. Bueno, eso que no pasa es el sujeto del inconsciente. La función sujeto del inconsciente se homologa a la función de yo-ye porque podemos suponer que hay alguien que produjo el lapsus, pero no es el yo-moi del individuo, porque dice, no, yo no quise decir eso. O hay alguien que escribió el sueño. Uno sueña, tiene un sueño de esos medios traumáticos. Y al otro día se levanta y dice, no, pero yo, ¿por qué soñé eso? ¿Qué me pasa? ¿No? Suele pasar así, qué cosa rara, qué necesidad. Estoy leyendo una novela, sí, estoy leyendo una novela que es como un sueño, digamos, una novela de Aira que tiene la estructura de un sueño, porque van pasando cosas, se van mezclando, y yo decir, es como los sueños, vos decís, pero ¿quién escribió esto? ¿Qué está queriendo decir? ¿No? Y el sueño, decía Freud, ¿quién es el guionista del sueño? Uno mismo. ¿De dónde vendría si no? Bueno, es homologable a esto. Tiene un autor, pero no sabemos quién es el autor. Es un autor universal, es el sujeto del inconsciente. Es una función del aparato psíquico, digamos, que no es homologable, que es lo contrario, si se quiere, del yo, moi, yo instancia, que estaría acá, del lado del pequeño a, digamos, que somos imaginariamente, del yo imaginario. Podemos decir que acá se trata de un yo imaginario y acá de un yo simbólico. Para que este yo imaginario funcione como tal, según este esquema, hay que pasar por lo simbólico. Es decir, lo simbólico es lo que le da a ese movimiento imaginario, a esa precipitación imaginaria, es lo que lo sanciona y lo instituye. Por eso dice Lacan que el estadio del espejo es más constituyente que constituido. Es decir, que la función del estadio del espejo es más constituyente. El yo ahí, el yo-ye es más constituyente que constituido. No está dado, no está constituido. En esa sincronía es constituyente de todo este orden. Es decir, el estadio del espejo es una experiencia constituyente del yo-ye. Por ende, del sujeto del inconsciente, por ende, de la división subjetiva del aparato psíquico. Que haya cosas que tienen una representación simbólica e imaginaria y que haya otros aspectos del psiquismo que no la tienen y que insisten por tenerla, por encontrarla. El deseo inconsciente, propiamente hablando, porque si tenemos un deseo que es consciente, por ejemplo, algunos ya van a empezar a tener el deseo de irse. Eso no es un deseo inconsciente, eso es un anhelo. La vez pasada estábamos dando la clase en el pabellón Argentina. Como la clase de la mañana de los viernes es la clase itinerante, va cambiando de lugar, digamos, tenemos diferentes aulas, el viernes es virtual. Estábamos dando el pabellón Argentina y estábamos hablando de todas estas cosas, ya seguíamos hablando del deseo, qué sé yo, entonces viene una señora
muy pituca y me dice, profe, estamos afuera con los egresados de Derecho y tenemos el deseo de entrar a hacer la colación de grado. Y le digo, eso no es un deseo, eso es un anhelo. Ya va a pasar. Un anhelo, Freud dice, bueno, un anhelo consciente, algo que yo quiero tener. Bueno, ahora irse a comer o irse a tomar algo o irse a dormir, ¿no es cierto? Es como finalizar el día, sería un anhelo. El deseo inconsciente no alcanza. Por eso es homologable a estas funciones. No alcanza nunca a decirse, a objetivarse en ningún... Por eso se dice que el deseo es la metonimia del ser, es metonímico. La metonimia es la sincronía también en lo que hablábamos hoy, es decir, un significante después de otro es la metonimia. Y no se abrocha sentido, se pierde sentido, ¿no? Cuando hablábamos de la comparación, cuando dábamos la metáfora paterna, en la metáfora hay diacronía, porque es este significante, por ejemplo, el ejemplo de la solemnidad, y el otro significante, solo. ¿No? Si yo junto, si yo uno los dos significantes, solemnidad y solo, invento esa palabra que es solemnidad. Si soy muy solemne, me quedo solo. Tengo que ser un poco más divertido. No puedo ser tan serio, digamos. Bueno, una cosa así. Ahí funciona la diacronía. Si no se hace capaz que el juego de palabras, sigue la metonimia. Y solemnidad no se pone en relación con solo. Es decir, no se pone en relación que la solemnidad a uno lo puede dejar solo. ¿Eh? Entonces se sigue hablando, porque la solemnidad y la seriedad y pim, y no se abrocha un sentido. Por eso se utiliza muchas veces la interpretación como un acto sincrónico, cuando alguien dice, bueno, pero el tipo viene hablando tal cosa y el analista le dice, bueno, pero eso es esto, pa, y le tira ahí. Ahí es un acto sincrónico, pero que une la diacronía de los significantes. Es decir, que haces conexión de un significante de la última sesión quizá con uno de la primera, ¿no? Para producir un sentido nuevo. La metáfora es una operación diacrónica que produce un más de sentido. Un sentido nuevo. La metáfora paterna sería, en el plano del Edipo, ¿no es cierto?, la constitución de un sentido nuevo que podría ser, si se quiere, el ideal del yo. ¿Mm? La metonimia, en esa combinatoria sincrónica, es decir, que un significante viene después de otro, pero que no se produce la relación del último significante a alguno de los otros, la metonimia implica vamos a decir acá que seguía la metonimia, una pérdida de sentido. Es decir, que al final de que el tipo habló toda la sesión, uno le pregunte, ¿pero qué quiso decir? Ese fue un discurso metonímico, un discurso que no tiene abrochamiento, que no tiene punto de capitón, que no construye significado, en todo caso que pierde significado. Hay ejemplos muy tontos de eso en el lenguaje. Muchas de las cosas del lenguaje que son de consenso, en realidad son metonímicas. Por ejemplo, si yo le digo, tengo sed, deme un vaso de agua. No hay vasos de agua, hasta ahora yo no he visto. Hay vasos de vidrio que tienen agua, hay vasos de plástico, si no cortamos una botella, depende del ambiente. Sí, ya terminó. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno. Bueno, ahora me las hace, pero tenemos que terminar porque no tenemos más tiempo. Bueno. Así es. En el yo-ye, el ejemplo que yo les daba recién, no me reconozco como subjetividad individual. Es una función gramatical que puede representar a cualquiera. Por ende, nos sirve a todos para hablar, pero no dice nada de usted, de mí particularmente. El yo-moi es el conjunto de mis identificaciones imaginarias. Entonces, sí, ahí yo puedo decir quién soy, entre comillas, en términos conscientes, ¿no? Ese tipo de verdad, digamos, subjetiva. La subjetividad, entendida como se entiende en el campo de las ciencias sociales, está del lado del yo-moi.
Es decir, la subjetividad del inconsciente, es decir, el sujeto del inconsciente está del lado del yo-ye. Es aquello que no alcanza, es algo que escribe la historia, pero de lo cual el yo-moi no se puede hacer cargo. Fenómeno de extrañeza. Bueno, Lacan trabaja la cuestión del fenómeno del doble. ¿Qué pasa si de repente llego yo a dar la clase y alguien me dice, profe, pero recién estuvo acá sentado como alumno y se fue y volvió como profe? Y yo digo, no, no puede ser si yo recién me bajé del auto y entré. Dice, hay otro igual a mí dando vuelta por ahí. ¿Se entiende? Es el fenómeno del doble, que es muy propio de la psicosis, ataca la solidez imaginaria de ese eje. Bueno, se ha hecho tarde, tenemos que dejar, así que si quieren alguna de la salida puedo responder a una pregunta. A los chicos que quieren saludar. Bueno, de parte mía, agradecerles, sí, algo chistoso, para los que están en el Meet, no soy Mati, aparezco como Mati en el chat, pero nada que ver, soy Lauti. Y bueno, de parte, agradecerle al profesor sobre todo, agradecerles a ustedes la participación. Esto va a quedar grabado, está grabado, así que después van a poder usarlo como material de consulta. Y nada, compartirles que desde la franja queremos seguir promoviendo estos espacios de repaso porque creemos que son necesarios para nuestros estudios, poder tener estos espacios del repaso justamente donde podamos sacarnos las dudas y demás. Así que nada, de paso también compartirles que mañana es el último día de elecciones, así que es importante que los que aún no hayan votado vengan a votar para que primero, por un lado, puedan expresar, digamos, su sentido democrático y puedan elegir a aquellos representantes estudiantiles que ustedes sientan que los representan de verdad y aquellos que ustedes vean que están continuamente en la facultad ir resolviendo sus problemáticas. Y nada, de mi parte, ya más propia mía, compartirles que, bueno, soy compañero de tercer año, también estoy cursando psicopato, así que estoy igual de perdido que ustedes. Pero, no, decirles que estoy también como candidato a consejero estudiantil con la franja morada y desde la franja pedirles si nos quieren acompañar con su voto, porque desde todas las actividades que venimos haciendo, todas las gestiones que venimos realizando en la facultad, puntos de hidratación, buscar aulas en otras facultades cuando no logramos entrar todos en un aula y diversas cuestiones que también venimos trabajando y venimos realizando, creemos que muchos estudiantes, todos los estudiantes, se merecen una agrupación como la franja que tenga representación en el centro de estudiantes y en el consejo directivo, sobre todo para que en estos espacios institucionales simbólicos realmente nos podamos sentir representados y realmente seamos representados. Así que pedirles que vengan mañana a votar y que si así lo desean puedan votarnos a nosotros. Muchas gracias.